Ok, ¿cómo grabar? Ok. Em, bueno, primero que nada, ¿dudas de la clase pasada o de las clases pasadas? ¿Alguna duda de algún concepto de los ejercicios o de momento Yo todo bien? nada más duda de una de las unidades de los últimos dos ejercicios de conversión. Ajá. ¿Cuál? Eh, Déjeme checar, es que los anoté, espéreme. Ah, ok. Bueno, les voy compartiendo de todas maneras el ejercicio. Este, sí, creo que sí. ¿No? Ok. ¿De estos? Sí, de esos dos últimos, que era la BTU, Ah, es que sí, no me acuerdo. ajá, BTU es British Thermal Unit, es la unidad de energía británica, luego por unidad de tiempo, pues te da lo mismo que el watt, ujú, que es una potencia. Ah, ok, Sí, nada más ok, ok. son unidades inglesas. Se usan en ingeniería, pero pues usamos más el watt, ¿no? Ujú. Ujú. Ok, Bruce. Entonces Sí, sí, por eso la equivalencia del watt tiene que ser BTU por hora, para que nos dé la misma dimensión. ¿Ok? ¿Alguna más? ¿Todo lo demás bien? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces habíamos quedado aquí, ¿no? En que poníamos una base de cálculo, 100 kilogramos, y a partir de esos 100 kilogramos, pues sacábamos cuántos kilogramos mol teníamos de cada uno de los componentes de nuestra lesión. ¿Hasta aquí alguna duda de esta parte? No, por ahora no. Por ahora no. Entonces, lo que sigue, pues es sacar la masa, el número de moles totales, ¿no? Que sería la suma de esos tres. ¿Cuánto les da la suma de esos tres? Es la suma de todas, ¿verdad, profesor? Ajá, de estas tres. ¿Cuánto les da la suma? Ok, ok. 1.4552. Ok, 1.4552. Y estos son kilogramos mol, ¿sale? Ujú. Podemos ponerle que es de aleación. Ok. Entonces ya tendríamos la masa total. Ahora, ¿cuál era la definición de la fracción molar?
como era que era igual la fracción mol. La definición matemática, o sea, ¿qué va? O definición así como tal. Pues la ecuación que usábamos, ¿cómo está definida la fracción mol? Bueno, no la tengo anotada, pero pues es la unidad de de la suma entre Sí, la cantidad de sustancias, ¿no? Que tenemos. sí, más o menos. Bueno, acuérdense que la fracción mol es una forma de representar la concentración, ¿ok? Entonces, al ser una forma en la cual representamos la concentración, pues nos dice cuánto de cada cosa hay. En este caso, cuánto en el total de moles, cuál sería la cantidad de una cierta sustancia. Entonces, eso lo expresamos como el número de moles del componente que queremos entre el número de moles totales. ¿Sale? Entonces, en este caso, pues serían 0,1264 kilogramos mol de estaño y eso entre el número de moles totales. Mm, control C. Esto lo voy a pasar para acá. Y eso entre el total que calculamos. Normalmente las fracciones se presentan adimensionalmente, o sea, a pesar de que esto pues sería kilogramo mol de estaño entre kilogramos mol de aleación, pues normalmente pues se dice kilogramo mol entre kilogramo mol, pues se eliminan. Realmente pues no es el caso, pero pues para fines ingenieriles se presentan adimensionales. Entonces, ¿cuánto les da esta fracción mol de estaño? Da 0,0869. 8,69. Ok. Pues aplicamos esa misma definición para calcular el resto de los componentes, ¿no? Aquí creo que sí nos pedían que solo sacáramos la fracción molar, sí. Entonces con eso ya terminaríamos. Tenemos además zinc y cobre dentro de nuestra aleación. Aquí sería el de zinc, sería el de cobre. Entonces cambiamos esto, ¿no? Pues cuánto les da la de zinc y cuánto les da la de cobre. Son 0,2102. Ok, Para la de cobre son 0.7029. 70,29. Y ya únicamente por verificar, verificamos que la suma de las fracciones molares sea 1. ¿Y por qué es uno? Porque pues si sumamos cuánto tiene de todo, debería tener uno completo, ¿no? O sea, la suma de los moles totales debe ser la suma de estos tres. Entonces, si sumamos esos tres fracciones, debe ser la unidad. Vamos a poner la suma
Aquí sí. Que va a ser igual a la fracción del estaño más la fracción del zinc más la fracción del cobre debe ser igual a 1. ¿Cuánto les da en este caso? Sí da uno, profesor. ¿Da 1? Ok. Entonces ya con eso pues Sí, sí, da uno. quedamos conformes, ¿no? ¿Dudas de esta parte? Pues no, de momento no, profesor. La otra es que también pudimos haber usado la fórmula. Si hubieran usado la fórmula, pues más o menos les queda lo mismo. Aquí hay una ligera variación, pero es por el número de decimales que se utilizan. Entonces, a ver, si usan la fórmula, pues simplemente es el porcentaje entre, bueno, la fracción masa entre la masa molar de cada uno de los componentes y pues también la pueden obtener, ¿no? Les da resultados muy similares y pues también suma 1. ¿Ok? Cualquiera de las dos, pues es una forma válida para obtenerlo. También se puede. Fórmula para hacer la conversión entre fracción masa y fracción mol. Pues digo, no se limiten, usen la que les parezca más fácil. A lo mejor esta, la de usar la base de cálculo, pues es más sencilla porque no tienen que aprenderse algo, simplemente tienen que irse a las definiciones. Entonces, a lo mejor se les hace más fácil, pero bueno, si se acuerdan de la ecuación, pues también está relativamente sencillo llegar a lo mismo. ¿Dudas de Sería la este menos ejercicio? laboriosa, ¿no, profesor? Pues sí, porque una Bueno, vez que hacen ya lo repiten. Entonces, si es cualquiera de los dos, pues está bien, ¿no? Más o menos es el mismo trabajo, porque si ven aquí, o sea, lo que estamos haciendo aquí, pues realmente es convertir esta masa a mol, lo mismo que estamos haciendo aquí, nada más que no estamos usando una base de cálculo, sino el número de moles totales que tendríamos en, en un gramo, por así decirlo. O sea, la base de cálculo aquí es un gramo, por eso lo dejamos así, en esta cantidad. Entonces, ¿dudas? ¿Todo bien? todo bien, profesor. Ok, entonces, bueno, dicho eso, pues vamos a pasar al siguiente ejercicio, que en este ya estamos hablando de reacción química. Ok, entonces ya vimos, dentro de los conceptos previos, ya vimos lo que es la conversión de unidades, ya vimos algo de conversión de, este, de concentraciones. Entonces varía un poquito, si se dieron cuenta. Vean, en este ejercicio decía que tenía 15% de zinc originalmente, 15 de estaño y 20 de zinc, pero vean que ya cuando sacamos en mol, pues el de estaño baja casi un poquito más de la mitad, ¿no? De lo que tenía. Zinc más o menos se mantiene y el cobre pues incrementa un poquito, pero eso es porque la masa molar pues es distinta a lo que sería la masa total, entonces el número de moles pues sí varía un poquito. Así que pues tengan cuidado con las concentraciones. Y en este caso, pues ya vamos a ver un ejercicio de reacción química. Y dice, se puede purificar níquel con monóxido de carbono gaseoso a elevadas presiones, formando un carbonato de níquel, gaseoso también, en un experimento de laboratorio. Sí, en un experimento de laboratorio, 150 pies cúbicos por minuto en condiciones estándar de temperatura y presión. Normalmente les decimos STP de monóxido de carbono se alimentan en un horno de lecho fluidizado junto con 5 libras por minuto de níquel, el cual contiene 12% de impurezas. Considere que la reacción química que se lleva a cabo es esta. ¿Ok? Y en este caso, pues ya la tenemos balanceada. Eh, bueno, aquí
Algunas cosas que podrían generar dos dudas, pues es esto, las condiciones estándar de temperatura y presión. Esas hay que buscarlas, pues son condiciones, ¿cómo decirlo? Ya, bueno, baseadas en convenciones, y entonces las estándar serían 0 grados centígrados y una atmósfera de presión. La normal cambió un poquito hace poco. Antes eran 25 grados centígrados y una atmósfera. Ahora en lugar de una atmósfera son 100.000 bar, creo. O sea, cambió un poquitito la presión normal. Pero bueno, las estándar me parece que se mantienen hasta el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que tenemos? ¿Cuál es el reactivo limitante del proceso? ¿Cuál es el flujo volumínico en condiciones estándar de temperatura y presión y composición química del gas resultante? ¿Y cuál es el flujo másico y composición química del sólido resultante? Entonces, primero necesitamos saber cuál es el reactivo limitante. ¿Cómo calculamos un reactivo limitante? ¿Qué es el reactivo limitante? Se supone que es aquel que limita una reacción en cuanto se acaba este reactivo. Ok. Entonces, si se acaba, la reacción se termina. Y eso es porque estequiométricamente está en menor cantidad. Por ejemplo, aquí, por cada mol de níquel, tendríamos que tener 4 moles de CO2. Si tuviéramos, por ejemplo, un mol de níquel y 5 de CO2, ¿cuál sería el limitante? El níquel, El níquel, el CO2 sobraría. Y si tuviéramos uno de níquel y 3 de CO2 en el reactor, ¿cuál sería el limitante? Igual el níquel, ¿no? No, en ese caso el monóxido de carbono. Dije CO2, pero era monóxido de carbono. En ese caso, como tenemos 3 y uno de níquel, no alcanzaríamos a llevar completa la reacción porque nos faltaría monóxido de carbono. Em, Según ustedes o lo que piensen, ¿cuál creen que nosotros desearíamos que fuera el reactivo limitante en este proceso? ¿El monóxido o el níquel? ¿Qué creen que sea preferible? el monóxido, ¿no? ¿El monóxido que sea el limitante? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el monóxido? Para purificar el níquel con la menor cantidad posible de monóxido. Ok, puede ser, o sea, si queremos ahorrarnos monóxido, pero vamos a pensar. A las 11:30. Nuestro objetivo es purificar níquel, No justamente. me vale. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar nosotros el Por eso beneficio no económico? me. Del Ahorita me he níquel, visto, ¿no? ¿sale? Entonces, si Normalmente que el queremos, maestro. sí, creo que bien está hablando. Este, bueno, si queremos sacar beneficio económico de este proceso, lo que nosotros queremos es níquel puro, ¿no? Níquel purificado. Entonces, para eso necesitamos asegurar la conversión completa del níquel. Y para asegurar esa conversión completa, nos conviene que haya un exceso de monóxido de carbono, ¿sale? Entonces queremos que haya un exceso de este porque el que nos interesa económicamente es este. Entonces normalmente el reactivo limitante o en exceso se elige por eso, en función de cuál es el objetivo que tenemos del proceso, cuál es el producto del cual nosotros tenemos interés. Entonces en este caso queremos que haya mucho de este, que no sobre nada níquel impuro, y entonces le metemos un exceso de monóxido. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ninguna. Entonces, bueno, ¿cómo calculamos el reactivo limitante entonces?
con una tabla de variación de especies. Podemos sacar una tabla de variación de especies, ¿sí? Y para eso, pues primero tenemos que saber cuánto, este, cuánto tenemos, ¿no? De cada una de las especies en cantidad de sustancia. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un volumen. ¿Cómo relacionamos el volumen de un gas con la cantidad de sustancia de ese gas? Con la densidad. Podemos usar la densidad y luego la masa molar, pero normalmente cuando trabajamos un gas, lo mejor es considerar lo que se comporta de manera ideal, ¿No? salvo en excepciones, ¿no? Salvo que estén trabajando con flujo compresible, en muchos casos lo pueden considerar que es un gas ideal, sobre todo porque nos están diciendo que estamos trabajando en condiciones estándar de temperatura y presión. Eso quiere decir que tenemos una presión relativamente baja y una temperatura relativamente alta, ¿no? 0 grados centígrados no es una temperatura muy baja. Entonces, pues, primeramente debemos convertir este, ambas especies o ambos flujos, vamos a ponerle ambos flujos a, a flujos molares. Ambos flujos de las especies de los reactivos, vamos a poner de los reactivos a flujos molares. Mm, Comencemos por el gas. ¿Qué habíamos quedado que era un flujo? ¿Qué era un flujo? Era la dirección hacia donde iba una reacción química, dependiendo. No, no. Un flujo es una cantidad por unidad de tiempo. Entonces, en este caso, si ven, tenemos un volumen por unidad de tiempo y aquí tenemos una masa por unidad de tiempo. Entonces, tenemos flujo volumínico y flujo másico. Y nosotros para poder aplicar esta geometría necesitamos flujos molares, porque esta relación está en mol. Entonces, por eso primero tenemos que convertirlo a mol, ¿sale? Pues bueno, aquí tenemos la ley del gas ideal. Si dividimos ambos lados de la expresión por unidad de tiempo, tenemos, entonces vamos a agarrar este y vamos a dividirlo por unidad de tiempo, ¿vale? Déjenme apunto esto otra vez. Por unidad de tiempo. Entonces, presión por unidad de tiempo, pues no existe, pero volumen por unidad de tiempo, pues es lo mismo que tenemos aquí, ¿no? Igual número de moles por unidad de tiempo, es lo que nosotros queremos, un flujo molar. Y bueno, R es una constante, entonces por unidad de tiempo pues no nos da nada y temperatura por unidad de tiempo pues tampoco nos dice nada, ¿no? Pero si podemos reescribir esto como presión por flujo, y acuérdense que el flujo lo vamos a escribir como la cantidad con un puntito arriba para indicar que está por unidad de tiempo, igual a flujo molar por RT, ¿no? Entonces, como nosotros partimos del flujo volumínico, pues podríamos calcularlo a partir de de despejar de aquí, ¿no? Nos quedaría el flujo molar
Va a ser igual a la presión por el flujo volumínico por R entre T. Entonces el flujo volumínico ya lo conocemos la presión porque está en condiciones estándar, conocemos el valor de R y conocemos la temperatura. Lo único es que esta R a lo mejor no lo conocemos en unidades de pies cúbicos. Así que vamos a comenzar, para lo cual convertiremos el flujo volumínico en unidades que empaten con el valor de R. ¿Ok? Entonces comenzamos por eso, por una conversión. Entonces vamos a partir de 150 pies cúbicos. Pies cúbicos por minuto o por hora, por minuto. Olvida que min es una palabra. ¿Cómo lo convertiríamos? ¿Qué factor de conversión usamos? ¿En qué unidades nos gustaría tenerlo? Tal vez en litros. En litros seguramente. Entonces, ¿cómo convertimos estos pies cúbicos por minuto a litros? Pues podríamos primero comenzar utilizando la relación entre pies y metros, ¿no? 3 veces. Y luego usando la relación entre metros cúbicos y litro, ¿no? Que un metro cúbico son 1000 litros. ¿Cuánto nos da esto? Da 45.750. 45.750. ¿Sí? Ok, litros por minuto. A ver, revísenmelo. El- El 0.305 es elevarlo al cubo, ¿verdad, profesor? Ajá. Y luego lo Ah, multiplicamos ok. por 150 y luego por 1000. Ok, entonces me equivoqué porque no lo subí al cúbico. Ah, ok, ok. ¿Cuánto nos da?
A mí me da a 13.953.75. 953.75. Ok, a ver, revísenlo. No, profesor, me equivoqué, lo hice al cubo, no, igual al cuadrado, no al cubo, perdón, perdón. Ah, ok, ok. Al cubo me da 4.255.89. Ok, Sí, 4.265. a mí me da lo mismo, profesor. Ok, está bien. Ese sí está bien. Entonces, bueno, frecuentemente cuando encuentren esta unidad, litros por minuto, la van a encontrar de esta manera, ¿no? Punto 89 LPM. Aquí le podríamos poner que es de CO2, de CO, de monóxido de carbono, y normalmente le ponemos en qué condiciones está, a condiciones están. Entonces, este LPM es litros por minuto, ¿de qué especie? Y este arroba es A, condiciones estándar de temperatura y presión. Entonces, normalmente sí se van a encontrar frecuentemente cuando trabajen con gases que los reportan así, ¿no? Entonces, ahora sí ya tenemos el flujo volumínico en unidades que podemos trabajar. Así que vamos a aplicar esta ecuación. Aplicamos la ecuación de gas ideal en flujos. Y entonces queremos el flujo molar, presión. Habíamos quedado que esto está a una atmósfera. Flujo volumínico. Sabemos que son 4.255.89 litros. Vamos a ponerle litros sobre minuto para que no nos cause conflictos. R, ¿cuál R nos conviene? ¿En qué unidades? La de 0.082, ¿no, profesor? Nos conviene que esté en litro atmósfera sobre mol Kelvin. Entonces sí, 0.082 litros por atmósferas entre mol por Kelvin. ¿Ok? Entonces el litro se va a ir con el litro, la atmósfera con la atmósfera, el mol está dividiendo, pasa multiplicando y el Kelvin se va con el Kelvin, ¿no? Entonces nos va a quedar mol sobre minuto. ¿Cuál es el flujo molar? Entonces aquí le voy a poner que es de monóxido de carbono. Da un total de 190. 190 mol por minuto, ¿sale? Y le podemos poner de qué es. Ahí está. ¿Tus dudas hasta aquí? Nada más porque dijo que se le tenía que poner el LPMCO con el Ah, arroba STP. esta es una forma en la que frecuentemente van a encontrar reportados los flujos cuando estén trabajando con gases. Entonces, cuando estén operando, no sé, un quemador o estén usando un control un flujómetro para controlar el flujo de un gas que estén usando en un proceso industrial, eh, hay veces que les van a reportar en esto, en LPM. Entonces, cuando se encuentren en LPM son litros por minuto, ¿ok? Le ponemos cuál es la especie y le ponemos en qué condiciones están medidos. Porque como el volumen está relacionado con la presión y con la temperatura, si nosotros cambiamos estas condiciones, este flujo va a cambiar, porque lo que nos interesa es el flujo molar, pero no reportamos el flujo molar, reportamos el flujo volumínico porque es fácil de medir.
Ahí hay como que es fácil de medir a nivel industrial, que es el flujo volumínico, o sea, es fácil medir ese flujo, pero a nosotros lo que nos interesa en realidad es la cantidad de sustancia que estamos metiendo, porque normalmente lo queremos para hacer reacciones químicas. Entonces, nosotros queremos pero nos lo reportan así, entonces es necesario que conozcamos temperatura y presión para que podamos conocer el flujo molar, ¿sale? Que bueno, Ok, normalmente profesor. te lo van a dar en condiciones STP o condiciones NTP, o te van a poner, por ejemplo, a 400 grados centígrados y 2 atmósferas. ¿Ok? Entonces te lo pueden especificar o te pueden poner STP, NTP. Ujú. Ok, profesor, sí, gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Todo en orden? Todo en orden por ahora. Ok, entonces vamos a seguir. Em, entonces ya tenemos este. Ahora nos falta el del níquel. Ajá. Ahora convertimos el flujo másico de níquel a flujo molar. Entonces el flujo másico de níquel, a convertirlo a molar, pues a lo mejor es un poquito más fácil, ¿no? Entonces tenemos 5 libras por minuto. Aquí, como es un sólido, pues no obedece ley de gas ideal, entonces tenemos que hacerlo con la masa molar, ¿no? Entonces partimos de 5 libras por minuto. Le podemos poner de qué especie es, níquel. Aquí, por ejemplo, también podríamos haberle puesto que es de CO2, de monóxido de carbono. Y pues empezamos a hacer la conversión. Aquí hay algo importante en esta conversión en específico, y es que sabemos que no todo este flujo másico es níquel puro, sino que el 12% son impurezas. ¿En qué está este porcentaje? Masa, mol, volumen. Que sería ¿A qué en está gramos, ¿no, referido? profesor? Bueno, sería masa. Sería masa porque está referido a un sólido. Ujú. Sí. Entonces ese es porcentaje másico. Entonces de estas 5 libras, ¿cuánto realmente es níquel? Entonces sería pasar esas 5 libras a gramos Hay o que pasarlas kilogramos. hay que pasarlas a gramos si quieren, porque aquí esto lo tenemos en mol, entonces esto en gramos estaría bien para usar la masa molar. Pero lo primero es que tenemos que saber cuánto es realmente níquel. Entonces le vamos a poner aquí que de cada 100 libras de este níquel que está entrando, solo 88 son níquel puro, ¿ok? Entonces aquí en lugar de níquel vamos a ponerle, ¿cómo le pondrían que es? Vamos a ponerle del sólido. De sólido, del sólido que estamos alimentando, solo 88 son níquel. ¿Sí se entiende por qué? Mm, no, bueno, ahí yo me perdí. Ok, nosotros estamos alimentando como, es un horno de lecho fluidizado. Entonces un horno de lecho fluidizado es básicamente un cilindro en el cual nosotros metemos gas por el fondo y eso hace que partículas estén suspendidas. Entonces ese gas que estamos metiendo por el fondo es el CO. Ujú. Entonces ese está inyectando CO2, CO, está monóxido de carbono, está inyectando y eso está haciendo flotar partículas de níquel. Ahora, esas partículas de níquel no son níquel puro como tal, sino que son, seguramente han de ser pellets que tienen níquel y tienen algunas otras cosas como aglomerantes, a lo mejor tiene algunas impurezas. Entonces, esas particulitas que están flotando tiene 12% de impurezas. Ujú. Eso quiere decir que por cada 100 libras de partículas que nosotros procesemos,
12 libras no van a reaccionar porque no tienen níquel. 12 libras se van a quedar ahí. Entonces, a nosotros no nos interesa lo que no reacciona, nos interesa lo que reacciona. Por ende, de esas 100 libras, nos interesa decir que 88 libras sí son de níquel y sí van a reaccionar. ¿Sale? Ujú. ¿Queda más Ok, claro? ok, sí. Ok, Sí, ya más claro, profesor. ok. Entonces, ahora sí, ya tenemos las libras de níquel. Entonces, como aquí tenemos mol, pues sí vamos a convertir esto a gramos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el factor de conversión de libras a gramos? Una libra de níquel, ¿cuántos gramos de níquel son? 454, ¿no? ¿Sí? Y ahora ya que tenemos los gramos, vamos a usar la masa molar para ya obtener el flujo molar que queremos. Entonces, estos gramos, ¿cuál es la masa molar del níquel? Son 56.69. Ok, entonces 56.69 gramos de níquel es un mol. Entonces, revisamos, convertimos de libras, nos quedamos con las libras de níquel que realmente es lo que reacciona, convertimos a gramos, esos gramos los pasamos a mol, y entonces ya tenemos la cantidad que nos va a dar en mol por minuto, ¿no? Emitir. Y entonces van a ser mol de níquel, ¿no? Por minuto, entonces. ¿Cuántos mol por minuto de níquel estamos procesando? Treinta y cinco punto veintitrés setenta y dos. Un mol de níquel por minuto, profesor. Ok, 35.2372 mol de níquel por minuto. Muy bien, ¿sale? ¿Tus Sí, dudas sí, hasta está aquí? bien. A ver, No, revísenme la masa molar. Déjenme ver. 58, ¿no? Ahí me equivoqué. 58.69. A ver, revisen otra vez. ajá. Sí, sí, la escribí mal. Con ese cambio serían 34.0364. Ok, muy bien. Sí, ahora sí, 34. Ok, y entonces ahora solo nos resta pues conocer cuál es el limitante. Entonces aquí pues podríamos hacer una tabla de variación, pero pues vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces como el níquel es la sustancia que nos interesa purificar, podemos emplear la relación estequiométrica de la misma para, pues, con ese, ¿no? Interesa estequiométrica, de la misma para conocer la cantidad de CO que se está alimentando con respecto a la misma. Entonces vamos acá a hacer los cálculos estequiométricos partiendo de esta parte, ¿no? Entonces partimos de y mediante estequiometría pues vamos a saber cuánto CO deberíamos inyectar
para realizar la conversión. Entonces yo sé que por cada mol de níquel, yo debería tener 4 mol de monóxido de carbono. ¿Cuánto les da esta? 4 veces eso. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 136.1456. Ok, y entonces estos serían los mol de mol por minuto de cero, ¿no? Esto es el requerido estequiométricamente para convertir los 34 mol de níquel. Que este sería el requerimiento estequiométrico. Nosotros estamos metiendo 190. ¿Cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál es el reactivo limitante? Sería el níquel, ¿no, profesor? Porque hay menos cantidad. El níquel es este último. Sí, exactamente. Entonces, níquel, vamos a ponerle ese. Y por ende, tenemos un exceso de cero. Ok. Sí, nuestro reactivo limitante es el níquel porque tenemos más monóxido de carbono del que requerimos estequiométricamente. Entonces nos va a sobrar por ahí algún. Eso está bien porque, como les decía, pues lo que nos interesa purificar es el níquel. Por lo tanto, pues tenemos que tener como reactivo limitante el níquel. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna, profesor. Ok. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el flujo volumínico en condiciones estándar de temperatura y composición, de temperatura y presión y composición química del gas resultante? Entonces, el gas resultante es lo que obtenemos al final del proceso. ¿Qué vamos a obtener al final del proceso? ¿Qué vamos a obtener? Es el... Ay, se me fue el nombre de la geometría de este compuesto. Bueno, vamos a obtener este, ¿no? Seguramente es carbonato de níquel. Pero bueno, tenemos este, ¿no? Pues vamos a obtener el complejo de níquel, ¿no? Entonces, como vamos a obtener este, tenemos que calcular cuánto vamos a obtener, ¿no? Primeramente,
la cantidad de que obtenemos al finalizar el proceso es, ¿de dónde partimos para hacer este cálculo? Sería como del mol, que obtuvimos tanto del níquel como del monóxido, Ujú. porque ya sabemos ahí como que el total, Sí, y entonces no sé si a partir partimos de... hacemos el cálculo con el reactivo limitante, ¿no? Con el níquel. Entonces sí, podemos calcular eso. Entonces tenemos y en este caso la estequiometría es 1 a 1, ¿no? Cada mol nos produce un solo mol de ese gas. Ujú. Eso quiere decir pues que obtenemos lo mismo, ¿no? 34. Entonces sí, partimos de la estequiometría de lo que ya conocemos. ¿Qué más? Pues ya con esto podemos calcular Podemos calcular el flujo volumínico del gas resultante. No sé si aquí ya sería sustituirlo en la fórmula del... De ahí podríamos sustituirlo en la fórmula que nos relaciona el flujo molar con el flujo volúmico, nada más que ahora despejaremos flujo volúmico. Ujú, sí. Pero, en este caso, sucede que nuestro reactivo en exceso es el monóxido de carbono, y ese también es un gas. Ahora, la salida difícilmente vamos a poder separar un gas perfectamente. ¿Cómo van a salir de nuestro reactor? Mezcladitos, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta considerar en el gas resultante del proceso? Y calculamos la cantidad remanente de monóxido de carbono, ¿no? Entonces nos va a quedar monóxido de carbono. Para eso, pues tenemos que usar el estequiométrico y le restamos el que se consume, ¿no? El que reaccionó. Entonces aquí le voy a poner que es el... mm, 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 que lo vamos a calcular. Vamos a poner el que entra de entrada menos el que reacciona, ¿vale? También le podemos llamar el estequiométrico si quiere, en lugar del de reacción. Mejor le ponemos el estequiométrico. El que entra menos el estequiométrico. ¿Cuánto nos queda? Son 53.8544. 53.8544 mol por minuto. De monóxido. ¿Ok? Entonces ahí está. Y ahora sí, entonces a la salida que tenemos este gas y tenemos este gas.
Pues calculemos la composición. Bueno, calculemos primero el flujo de gas de salida. Entonces empezamos por el flujo total. Ujú. Y aquí le voy a poner que es a la salida. Va a ser igual. También le vamos a poner. Vamos a poner que este era el de salida. ¿Sale? Entonces va a ser el CO2 que se nos quedó y que por lo tanto pues estamos teniendo a la salida, más el flujo del compuesto de níquel, del complejo de níquel, que también tenemos a la salida y que ese pues es el producido, ¿no? Y entonces esto sería esto, que fue lo que nos quedó remanente, esto, que es lo que produjimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el flujo total que tenemos a la salida? Son 87.8908. ¿Ok? Entonces tenemos 87.8908. Sí, 87.8908. Ok, mol por minuto. Listo. Entonces eso tenemos a la salida. Por lo que la composición química a la salida es, ¿cómo calculamos la composición química? Pues podemos usar la definición de fracción mol, ¿no? Otra vez. Ujú, sí. Pues la fracción de monóxido, pues va a ser el monóxido que tenemos entre el total ujú, que serían estos, entre el total ujú, y pues también podemos sacar el complejo, ¿no? ¿Cuánto nos da entonces?
En el primero son 0.6127. Ok. Y en el segundo son 0.3873. Y en principio esto les debe sumar. Parece que sí. Ujú. Así a primera vista, parece que sí. Mientras que el flujo volumínico, Sí, lo de justo uno. obtenemos de la expresión. Y entonces ahora sí, nos vamos para acá arriba y nos quedamos con esta, ¿no? Pues a partir de aquí obtenemos el flujo volumen. Entonces va a ser esto entre la presión. ¿Mm? ¿Cuál usamos como el flujo molar? Pues la cantidad total, ¿no? Que es esta. Pues todo el gas que salga. Valor de R, ¿cuál usamos? El de 0.082. Ok, 0.082 litro atmósfera entre Kelvin. Temperatura, ¿cuáles eran las condiciones estándar? 273.15. Ok, 0 grados centígrados, que son 273.15. Pues aquí lo usamos en Kelvin porque nos lo pide así la ecuación, ¿no? Presión estándar, Una atmósfera. una atmósfera. Entonces, ¿cuál es nuestro flujo volumínico? Son 1968 Ujú. punto 6045. Y estos son, lo podemos poner litros por minuto. Aquí no lo vamos a especificar porque es una mezcla de gas y lo vamos a poner en condiciones estándar de presión y temperatura. ¿Sale? Entonces ahí está. ¿Dudas hasta aquí? Pues no, profesor. ¿Hay una manera como que más simplificada de hacer todo el proceso o tiene que ser así todo el procedimiento? No, sí tienen que poner todo el procedimiento. Aquí no podríamos hacer simplificaciones. Si ven, no hicimos realmente ningún cálculo como innecesario, ¿no? A lo mejor, pues pueden Ujú. quitarle la teoría, ¿no? Pero, por ejemplo, esta parte. Entonces, convertimos este flujo a litros por minuto y luego a mol. Luego, sacamos el flujo molar del níquel, sacamos la relación estequiométrica para ver cuál era el reactivo en exceso, sacamos cuál es la cantidad de productos, luego aquí sacamos cuánto era el monóxido remanente para sacar el flujo total, sacamos la composición, pues el flujo. O sea, no, realmente pues no hicimos
nada que no tuviéramos que poner, ¿no? Ujú. Y todos son pasos necesarios. Ujú. En este caso sí. Y ahora el flujo másico y composición química del sólido resultante. ¿Cuál es el sólido resultante? Aquí me pregunto. Si vamos aquí, pues no tenemos sólidos. ¿Qué nos quedó? ¿No? Sería puro gas. ¿Puro gas? Este níquel sólido pues reaccionó completo, ¿no? Sí, Pero aquí dice que hay 12% de impurezas. Entonces justamente esas impurezas son el sólido resultante. ¿Ok? ok. ¿Y podemos saber qué tipo de impurezas son o ahí ya no? No, no podemos porque no nos dieron la información. Entonces, si bien sabemos que no, más bien no conocemos la composición química de las impurezas, podemos calcular el flujo másico de las. ¿Vale? Entonces no sabemos porque pues necesitaríamos hacer un análisis químico de las impurezas y son impurezas, normalmente no nos van a importar, ¿no? Entonces ahí únicamente lo que vamos a hacer es que sabemos que de cada 5 libras de sólido, 12 libras son impurezas, ¿no? De cada 100, 12 libras son impurezas. Podríamos pasarla a gramos si quieren, o la quieren en libras. Pues la dejamos en libras. Ok, la dejamos en libras. Entonces entran 5 libras de sólido y sabemos que de cada 100 libras, pues 2 son impurezas. ¿Cuánto les da esto? Son 0,6. Tenemos 0,6 libras por minuto de impurezas. Pues ya está, hicimos un cálculo con de reactivo limitante y reactivo en exceso. Y pues si ven, también conocemos algo del proceso, ¿no? También sabemos cuántas impurezas obtenemos y cuál es la composición química y el volumen del gas de la sal. ¿De esto de alguna duda? ¿Alguna duda de esto? Mm, no, de momento no, profesor. Un momento, ¿no? ¿Todos están bien? Pues si no hay dudas, vamos a tomarnos 15 minutos. Nos vemos a las 10:30 y continuamos. ¿Sale, muchachos? Sí, profesor. Para hacer este último. ¿Sale? Entonces dejo de Sale, grabar entonces. y ahorita continuamos. ¿Vale? Nos vemos, muchachos. 10 minutillos. Bueno, 15 minutos. Sí. Ok, 15 minutos.